Voy a compartir un pasaje que está en Romanos 8, versículo 35. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar: tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hasta ahí el texto nos viene dando una clara demostración que la iglesia ha padecido, que la iglesia ha sufrido. Nos da una clara demostración de que nuestros ojos han visto y hemos sido testigos de vidas que han sufrido, que la pasaron mal, que se disgustaron, que fueron traicionados, golpeados, maltratados, que estuvieron enfermos, que pasaron por soledad, por abandono, angustia, y sin embargo permanecieron. Y entendemos entonces que el Señor garantiza una victoria para todo aquel que permanezca. Pero esto no significa que sea fácil permanecer. Y entonces dice el versículo 37, arrancamos desde ahí de nuevo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todo eso tenemos la garantía de aquel que nos amó nos va a sacar en victoria. Nos va a sacar en victoria. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El título de la prédica es: si Él no se aleja, ¿seré yo el que me alejo? La Biblia dice que en el peor de los momentos, en la circunstancia más difícil, Él va a estar y nos va a hacer más que vencedores. Y alguien que está en Cristo puede declarar que no hay nada que lo pueda separar. Pero sabemos bien de gente que ante una situación determinada deja de estar en Cristo. Sin pensar en nadie, sin hablar mal de nadie, sin señalar a nadie, sin nombrar a nadie. ¿Usted conoce a alguno que aflojó en las cosas del Señor porque se ofendió? ¿Porque no lo tienen en cuenta? ¿Porque no lo felicitaron? ¿Porque no lo aplauden? ¿Porque no le dan lugar? ¿Porque ni el nombre de él se acordaban? ¿Porque nadie lo visitó? Seguramente sí. Y pudiéramos seguir esa lista, enumerando muchísimas personas que decaen. Hay pastores que dejan sus ministerios porque se sienten traicionados. ¿Sabe lo que trabajé? Venía borracho, oraba por él. El Señor lo hizo libre. Estaban divorciados, cerrarlo con la esposa. Los hijos estaban en cualquiera. Ahora estaban todos en la iglesia. Y ahora que estaban todos bien, se fue a la iglesia a la vuelta. Y trabajé con otro y también hicimos lo mismo, un trabajo precioso, la esposa, cualquier cosa, y sin embargo ahora era una señora, ahora era una verdadera hermana Dorca y estaba firme en el Señor, y de nuevo se tomaron el palo, se fueron a congregar a otro lugar. Y el pastor dice: estoy podrido, estas ovejas son todas iguales. Y deja lo suyo. Y así pudiéramos seguir enumerando diferentes situaciones. Podríamos hablar del ministerio de los maestros.
Y decir, cuando llegó, yo le decía, el Mateo, y él dice que un carrito, no, el libro Mateo, le explicaba, y ahora se me hace el teólogo, y me quiere avergonzar públicamente. Y el otro que también le estuve explicando algunas cositas, enseñándole la palabra, ahora me quiere humillar. Ahora cuando escribo algo en las redes o en algún lugar, escribe abajo corrigiéndome, y se siente ofendido, se siente mal. Y pudiera llegar a aflojar. Así que, meditando en esto, si Dios no se aleja de mí, ¿será que por las circunstancias que me toca vivir, podría ser yo el que termino alejándome de Él? Seguramente sí. Y en eso vamos a meditar. Hoy, la verdad que estaba como para usar la introducción de Armando y pensar en que elegiste, y seguramente que vamos a terminar enfocándonos en una elección. Yo quiero elegir a Jesús, pero a veces las cosas de la vida, lo que nos toca pasar, lo que transitamos, las situaciones que vivimos, hacen que por ahí nosotros no podamos tener el deseo de permanecer. Y al fin lo único, porque leímos en ese pasaje de Romanos en el inicio, leímos todo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada te puede separar. El único que te puede separar del amor de Dios sos vos. Vos. Porque te cayó mal, porque te pusiste, porque te debilitaste, porque aflojaste. Ahora, hoy hacíamos énfasis en qué lindo que llegue gente nueva a la iglesia, qué lindo que alguien reciba a Cristo, qué lindo el trabajo evangelístico, qué lindo el trabajo de misionar y de llevar a otras culturas el mensaje desde nuestro lugar y como nosotros lo hacemos. Qué bueno todo esto. Pero, ¿y habrá alguien que permanezca de todos estos que evangelizamos? Yo escucho todo el tiempo en las reuniones de pastores, los pastores de iglesia chica, diciendo, ¿para qué quiero una iglesia grande? Miles de personas. Y vaya a saber si 3 o 4 de esas miles de personas están comprometidos seriamente con el Señor. Y se salvarán y se irán con Él cuando Cristo venga. Y escucho pastores de iglesias grandes diciendo, no podés tener una iglesita así, encima que tenés 4 todos religiosos creyendo que son la última Coca-Cola del desierto, y si viene Cristo se quedan también. Y cuando me pongo a pensar y empiezo a opinar y empiezo a decir, qué sé yo, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a mi propia vida, no es fácil permanecer. No es fácil. Y alrededor tuyo, seguramente, en la célula tuya empezaron un montón que fueron cayendo. Empezaron un montón. ¿Te acordás de gente que congregaba acá? Pero como acá no aplaudimos que te divorcie y te recase 3 o 4 veces, fueron a otra iglesia donde le dicen, ya te pego una bendecida y seguimos. Y, algunos que vinieron a esta iglesia dijeron, no me siento cómodo porque el grupo de jóvenes canta y ora. Y alguien se sintió incómodo en otro evento, en una célula, alguien se sintió manipulado por el líder, alguien se sintió exhortado y eso lo incomodó. Y también hizo que dejara, que se quedara. Pero eso es evidente y claro. Pero qué feo que sería que entre los que permanecen haya algunos que no tienen la seguridad, la firmeza, para declarar que están en el Señor. Que están en el Señor. Vamos a meditar en algunas cosas que nos alejan del Señor. La idea es que podamos pensar, ¿estoy lejos del Señor? Porque que estés acá es una bendición. Pero tu vida, tus días, tu relación, tu oración, ¿estás en el mejor momento de tu vida? ¿Es el peor? ¿Cuál será? Hay 3 posibilidades que causan alejamiento, por lo menos 3 vamos a mencionar. Y la idea es que no las mencionemos solamente como para aprenderlas, sino para tomar una decisión y luego de verificar, determinar qué voy a hacer al respecto. Dios está cerca de todos, como estábamos diciendo.
La distancia entre nosotros con Dios es la distancia de una oración. No es una distancia física, la distancia es espiritual. Y somos nosotros los que por ahí no estamos orando tanto como antes. Por ahí no estamos leyendo tanto como antes. Por ahí nos conformamos con el culto, nos conformamos con participar en un grupo, hablar como cristianos, decir cosas de cristianos. Y hoy podemos decirle al Señor que queremos dejar que nos ministre para poder estar en la condición que Él espera que estemos. Podemos estar en la misma situación que alguien en su casa, que un esposo y una esposa. Podrían estar conviviendo bajo el mismo techo y podrían estar distantes entre ellos. Y hoy podríamos pensar, puedo estar congregando, puedo estar cumpliendo con algunas cosas que son la base, pero en realidad, ¿dónde está mi corazón? Nuestra propia voluntad es una de las cosas que nos separa del Señor. Nuestra voluntad casi nunca está alineada con la voluntad de Dios. Tenemos y portamos la carne y esto, por supuesto, genera ciertos conflictos. Hay cosas que queremos que sí que están de acuerdo con la palabra. Por ejemplo, ser bendecidos, ser prosperados, ser sanados, que nuestro matrimonio sea corregido y bendito. Hay un montón de cosas en las que coincidimos con el Señor, pero hay otras en las que no. La palabra es clara con respecto a esto de una reconciliación familiar y demás. No importa hasta qué extremo lleguemos, el Señor no soporta el divorcio. La palabra, aún en el momento de expresarnos, cuando llevamos adelante un casamiento, dice, pero que no separe el hombre lo que unió Dios. Y esa actitud perfecta de parte de Dios es la que tenemos que tomar, inspirados en Él y sirviéndonos de su fuerza para poder hacerlo. No están los planes, ni Él lo contempla. Somos nosotros los que muchas veces queremos encontrar la salida en cosas como esta. Su amor es perfecto y Él quiere que las personas se amen y lo amen a Él, voluntariamente. Yo soy sincero y quisiera que vos lo seas. Cuando yo medito en los momentos donde con mayor amor me expresé al Señor, fueron cuando tuve necesidad, dolor, angustia, temor. A veces cuando todo está bien y parece que yo tengo el control, quizás me olvido de hacerle saber a Dios cuánto lo necesito. Pero apenas el Señor permite que yo perciba mi debilidad, mis limitaciones, ahí es donde empiezo a buscarlo de todo corazón. Entonces, la idea es que para que se haga la voluntad de Dios en nosotros, yo me tengo que alinear con la voluntad de Él y rechazar la voluntad de mi carne, los deseos de la carne. Y eso nos va a llevar a que tomemos decisiones. Tenemos que simplemente determinar que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y esa es la que debemos seguir. Cuando lo hacemos por nuestra propia voluntad, lo estamos haciendo independientemente del Señor, yendo por un camino que puede llevarnos lejos de Dios y también al sufrimiento, sino a la misma muerte. Cuando el Señor nos enseña a orar, lo convocamos como Padre nuestro. El Señor Jesús nos enseña que en esa oración determinemos, hagamos su voluntad. Y así es como oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Estás cumpliendo con esa confesión de tus labios. ¿Estás alineado con la voluntad de Dios? ¿O será que estás luchando con algunos deseos que no están alineados con la voluntad de Dios? La lucha no está mal. Ahora, si esto persiste y si yo dejo y me permito convivir con esa situación, seguramente voy a terminar en error. Lo mejor que me puede pasar es que mi voluntad se alinee a
a la del Señor. Otra de las cosas que me pueden alejar de Dios es el pecado. El Señor no es sordo, Él está listo para escucharte. Son nuestros pecados los que nos alejan de Dios, hasta el punto de no ser oídos. Dice la palabra en Isaías 59, versículo 1. Mira, la mano del Señor no está tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. 3. Las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos están manchados de culpa, sus labios dicen mentiras, su lengua dice maldades. Ninguno pone demanda justa ni va a juicio con honestidad. Confían ellos en palabras vanas y dicen mentiras y conciben maldad y dan a luz maldad. Una gana de contarte un chiste para que cambie la cara, pero no sé. Pero decirle que tal lado es la palabra de Dios. Cuando hablamos de un pecado que me separa, podríamos preguntarnos ¿qué es pecado? No es más que desobediencia. Lo ilustramos como una mancha en las vestiduras, le damos diferentes formatos, podemos llevarlo a la rebeldía, pero es desobediencia a la palabra de Dios, es ir en la dirección opuesta. Es buscar lo que más te conviene y te gusta desde tu lado almático y carnal, en lugar de acceder a la voluntad de Dios, que es lo mejor que te puede pasar. Podemos hablar de pecado como, y así lo dice el significado, perder el objetivo, errar al blanco, y cuando no alcanzas el objetivo, estás pecando. Y Dios tiene dispuesto que vos tengas alcance y que llegues a determinado espacio. Y si vos no lo haces, estás en otro terreno y desde ese terreno estás pecando. Cuando no alcanzás el objetivo, es cuando estás pecando. Vos tenés el control sobre vos mismo. Sos vos. Ante la peor tentación. No sé si te hago hacer memoria. Pero yo no quiero ponerme desde acá arriba a decirle a ustedes, pecadores, yo quiero hablarte como un pecador. Y cada vez que tuve frente a esa, parecida a las elecciones de ahora, ¿no? Todas las listas ahí, y tenía la voluntad de Dios al medio, y en vez de hacerle la cruz a la voluntad de Dios, a ver, carne acá, ay, diversión. Pero comparado como peca mi hermano, no nada que ver. ¿Y dónde decirle que estaba? ¿Dónde pusiste la cruz? ¿Qué elegiste? Porque ese día vos podías haber elegido no pecar o pecar. Nosotros decimos, bueno, pero poquito, bueno, pero ni se nota, bueno, pero un ratito y me voy, pero miro un poco, escucho un poco, bueno, hablo, pero después pido perdón. Es justo que yo peque. Algunos hasta se inspiran en esto. Y la idea es que hoy podamos determinar que nos apartamos del pecado en el nombre de Jesús. La única forma para que el ser humano sea salvo es que resuelva su problema de pecado. Que podamos estar obedeciendo y creyendo al Señor Jesús. Y yo puedo decir, yo ya hice la oración de fe. Yo ya recibí a Cristo. Y desde ese día estoy pecando 30 veces peor. A mí me pasó así. Yo fui a una campaña, Zulma recibió a Cristo. Zulma cayó, recibió. Yo hice la oración, recibí. Yo 1 año o 2 años fui más mugriento, 100 veces más mugriento que lo que era antes, después de recibir a Cristo. Y si me iba, me clavaba de cabeza en el lago de fuego. Ni los demonios me iban a querer tocar. Pero Dios tuvo misericordia. Y fue trabajándome y convenciéndome de pecado y convenciéndome. Y empecé a abrir mi corazón y a escuchar a un pastor, alguien que me visitaba,
alguien venía y se ponía a llorar delante de mí. Me decía, no puedo creer que... Y yo decía, este es un artista. Y dejaba que ore y oraba. Me acuerdo un hermano que me hizo volver en sí en el almacén de mi mamá y él me abrazaba bocacino. Y él, Dios le mostró algunas cosas de mi vida y acá me dio. Cosas que yo sabía nada más. Y me dijo, Dios te ha dispuesto a pasar todo eso. Y se puso a llorar. Y nos pusimos a llorar los dos. No sé cuánto estuvimos llorando. Pero aún así, seguía endurecido. Creía que solucioné algo y que iba por más. Y hasta me abusé de la gracia en algún momento. Y hoy es un día para que determinemos que vamos a usar bien lo que el Señor nos ha dado. Deberíamos entonces reconocer nuestro pecado y abandonarlo. Si yo muy apresurado dije, bueno, eso para los pecadores, no para mí. Eso para el que no conoce a Cristo, o para el que hace poco, o para el que tiene un vicio, o el que tiene una atadura, o el que está mal. Todos, de una manera u otra, estamos en esa condición y tenemos una lucha que es diaria, continua, y tenemos que vencer en el nombre de Jesús. La próxima posibilidad puede ser la fascinación con las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que a veces hacemos chistes con la música, con lo que escuchamos, con la interacción, con otra cultura, con otras cuestiones. Pero debemos estar muy seguros de dónde estamos parados. Tenemos que estar firmes en la roca que es Jesús. La cultura de este mundo no tiene nada que ver con Dios. La Biblia dice que el que controla este mundo en estos días es el diablo a causa del permiso que el mismo hombre le otorgó, cediendo en la tentación. Si nosotros somos cristianos, pero seguimos a la gente del mundo, o como le decimos en nuestro contexto de iglesia, a los mundanos, posiblemente empiece a generarse cosas en nuestro corazón. Es más fácil admirar a un mundano que a un cristiano. Es más fácil admirar a un tipo que hace algunas cositas que no están bien, que erra en otras, que admirar a alguien que tiene extensos ayunos, profundo en su oración, conocedor de la palabra, instruido en todo para la gloria de Dios. Quizás hoy podamos decirle al Todopoderoso que estamos de acuerdo con Él y podamos ir delante del Señor para dejar que Él se haga fuerte en nuestras debilidades, para que Él nos capacite de tal manera que dejemos de mirar al mundo y podamos mirar al Señor en el nombre de Jesús. Me tenés que ayudar, Nacho, porque también le voy a poner en internet de acá, del teléfono mío. Sí, se me cortó en internet, pero ponemos el de acá, el de teléfono mío. Así que la idea es que meditemos ahora, mientras que... Ahí está. Meditemos ahora, sencillamente, ¿dónde está mi mirada? ¿Dónde estoy enfocado? ¿Qué personaje? ¿Dónde está mi inspiración? ¿Hay un hombre de negocios que es temeroso de Dios y me inspira? ¿O hay un hombre de negocios que hace cualquiera, corta camino, va por atrás y yo me inspiro en él? Hay un músico, hay alguien que practica algo que a mí me apasiona, me gusta y está en el mundo, y aunque es notorio que es del mundo, yo tengo y demuestro cierta admiración. Quizá nosotros no podemos estar aislados completamente. Gracias, Nero. Esta. Gracias, Nito. Nosotros no podemos estar aislados por completo, sino que tenemos que determinar en nuestro corazón que queremos lograr que brille la luz de Cristo.
la luz de Cristo. Así que la idea es que podamos entonces dejar de fascinarnos por las cosas del mundo. Y es muy común tener que guiar y aconsejar a los adolescentes y a los jóvenes. Y nos vamos a encontrar con los jóvenes que como los jugadores de fútbol están tatuados hasta la manija, ellos también, ¿sí? Pero yo me voy a poner Filipenses 4:13 y acá en un Salmo 119, toda la gama. Entonces, no, decirle al que está al lado, no os escrachéis. Ahí está. Y entonces, pero la idea es que, la verdad que yo no tengo argumento en la Biblia para decirte eso está mal. Lo que sí sé que cuando uno hace por su propia decisión cosas que después no pueden revertirse, por más que me diga, después voy a tener mucha plata, me voy a sacar con láser y me hago la piel nueva, todo, y no puede revertirse, eso va a quedar. Y yo me amanecí, muchos amaneceres, con un bodegonero que decía, Pocho and Norma, decía acá en el brazo. Y mirábamos y nos acordábamos de la Norma que lo había abandonado a Pocho. Y escabeábamos y no sé qué habrá pasado con Pocho y Norma, pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que lo que hoy parece una idea fantástica, mañana puede no serla. Y lo mejor es apelar a alguien eterno. Porque cuando alguien eterno me aconseja en estos tiempos, me da un consejo seguro. Así que la idea es esa, que podamos consultar con el Todopoderoso Dios. Cuando yo me dejo fascinar por las cosas del mundo, me desenfoco, empiezo a cambiar mi cultura. Yo antes era un tipo de familia, ahora ya no lo soy. Yo creía que tenía que tener una novia y formar una pareja y luego casarme, y ahora ya estoy dispuesto a probar cualquier otra cuestión antes de esto. Según el mundo, ahora por ahí me puedo percibir otra cosa. Por ahí puedo tomar decisiones con esto, según el mundo. Por ahí puedo formalizar en algo desordenado y simplemente luego. Y a veces eso tiene acceso en las filas de la iglesia. Y yo tengo que entender que la iglesia está abierta para todo el mundo. Y todo el mundo que llega tiene que dejar de ser un mundo para ahora ser el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces cambian las reglas y es allí donde nos ordenamos, pero no puedo permanecer en la misma condición. Decimos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Más sencillo para nosotros no puede ser. Ese es el verdadero favor de Dios. Así que la idea es que podamos determinar entonces que si hay algo que me separa de Dios en este mundo, si hay algo que en este momento me está separando, me desenfoca, ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar la decisión de no alejarme de Dios. Decirle al que está al lado, no me voy a alejar de Dios. Parece que cuando hablamos de acercarse a Dios o no, generalmente nos viene la figura de alguien que le hablamos varias veces y nunca quiso venir a la iglesia. Alguien que lo tenemos anotado para llevarlo en el colectivo a Billy Graham, pero dice, no sé si voy a ir porque ese día, y está dando vueltas. O alguien que directamente dice, a mí yo soy católico, apostólico, romano, no me vengas con eso. Entonces, y lo dice, ese está lejos. Y si hay alguien entre nosotros que está alejado de Dios, que está cerca de los hermanos, cerca del formato del culto. Así que la idea es que meditemos también en que podría pasar que hay cristianos que se alejan de Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 20, dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. En ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor
que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pasaje coincidente con alguna palabra de Apocalipsis que habla de la tibieza. Siempre me aparece Horacio cuando digo tibieza. Me han ministrado, ya les conté la medianera y todo lo que me decía tibio. Pero cuando hablamos de tibieza es alguien que se cree caliente, pero no llega ni a frío. Y la Biblia dice que los fríos tienen una oportunidad, que los calientes están en la condición correcta, pero que a los tibios. Y creo que muchas veces dentro de los cristianos podemos encontrar gente que esté parada de esa manera en la vida, creyendo que está en una posición y que esté en otra, creyendo que puede estar en condición de agrado al Señor, perdiendo la memoria, olvidándose de a dónde fueron sacados. El pasaje que leíamos de 2 de Pedro decía: ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas. ¿Será que el diablo viene y los enreda? ¿Será que Dios se olvida y lo deja caer? ¿O será que otra vez elegimos? Y otra vez somos nosotros los que otra vez, a pesar de dónde fuimos sacados, otra vez decidimos volver. Y se cumple el proverbio que dice la palabra. Así como el perro vuelve. No quiero hablar porque ustedes son muy susceptibles, pero todos tienen perrito. Alguna vez tuvieron. Y cuando el perro hace guácala, después, no, chocho el perro ahí. Nada se desperdicia. No, y con lo que sale el doggy ahora. Pero, y mirá si tenés una chanchita, le pones un moñito, la bañás, la perfumás y la largás en su propia naturaleza. ¡Pum! De cabeza al barro. Y porque parece una broma, ¿no? Pero qué parecida a la vida de algún cristiano que cuando tiene que elegir, elige volver atrás. Qué triste que habiendo sido sacado desde lo peor del mundo, podamos tener el deseo de volver a esos detalles. Habiendo sido libres del sufrimiento, de la vergüenza, del dolor, tomar decisiones como la de volver atrás. Una decisión que es la peor que podés tomar. Es mientras que estás en el Señor que tenés la posibilidad de conservarte y de luchar. Una vez que retrocediste, es muy difícil apartarse otra vez. Las recaídas parecería que fueran algo común y algo recurrente y parecería algo en lo que uno puede volver. Pero algunos que por ahí no se sirven de la fe para creer en que Dios puede hacer algo nuevo, dicen: ya recayó una vez, recayó 2 veces, recayó 3. Démoslo por perdido. Y hasta empiezan los justificativos, como decir: hay tanto que todavía ni siquiera escuchó la buena noticia. Hay tanto que todavía no fue instruido para permanecer en las filas del Señor. Y vamos a gastar horas y horas en este que apenas se endereza
recae. En cualquier área. Cuando hablamos de recaída, por ahí lo asociamos con los vicios y demás, pero en general estoy hablando de pecado. Cuando estamos allí no hay fuerza espiritual para luchar. Sin Dios, la carne nos doblega, tiene la autoridad. Y allí entonces comienza a reinar Satanás. El postrer estado pasa a ser peor que el primero, como estábamos diciendo. Algunas señales que pudieran ayudarnos a ver si estamos alejándonos de Dios. Alguna señal puede ser cuando comienzo a perder la pasión, el interés por las cosas de Dios. Cuando algo simplemente me parece aburrido y comienzo a decir, yo no hago nada malo, no estoy mal, pero no tengo ganas de esto, no tengo ganas de aquello, no quiero estar tan comprometido, no quiero pasar tanto tiempo orando, etcétera, etcétera. Cuando ya no lo disfruto como lo disfrutaba al principio, cada día voy percibiendo que estoy más distante, pero siento que al fin no es que me aparté por completo. Pero el próximo paso va a ser estar tan lejos que Dios no te escuche, como leíamos en el versículo. Poco a poco nos vamos desconectando de los grupos, de los hermanos, de la iglesia, de las cosas de Dios. Ya no pertenecemos a ese grupo o a la iglesia, ya no tenés la misma pasión por la palabra de Dios, cada vez menos interés de ser parte de un ministerio, se fue el sueño. Cuando llegaste dijiste, yo antes tocaba más o menos la guitarra, me gustaría ser músico en la iglesia. Cuando llegaste dijiste, puedo usar lo que yo sé, lo que yo tengo para ser parte de la obra, puedo enseñar, puedo ser usado por Dios, me gustaría predicar, me gustaría ser pastor, me gustaría. Y puede ser que ese sueño esté desinflado, caído. ¿Qué cosas son las que nos alejan de Dios? Son tus decisiones. La decisión de dejar de buscarlo. Salmo 63, versículo 1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Soy yo el que tengo que decidirme. Soy yo el que tengo que levantar la voz para decir y declarar, Dios mío, eres tú, vos sos mi Dios. Soy yo el que lo confieso y declaro que desde la madrugada, desde el inicio, lo busco. Pudiera ser que entonces descuidé mi tiempo en la presencia del Señor, que descuidé mi relación con Dios. Pudiera ser que no permanezco en el Señor, que a veces ya no soy de las filas del santo. ¿Será que dejé de leer la palabra? Porque en la palabra encuentro fuerza, aliento, impulso, fe. ¿Será que dejé de orar? Algunos dejan de congregar, inventan cualquier excusa. La iglesia es la que restaura, la que edifica. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Entonces comienza el tiempo donde no te involucrás, donde tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Hay gente que dice, no tengo tiempo, no llego justo del trabajo, no puedo ir a la célula. Pero para un papi, para un padre está bien que vaya. Pero para otras cosas a veces hay tiempo. Pudiera ser que alguien esté siguiendo una serie, mirando algo. ¿Cuántos vieron cantando por un sueño?
¿Y cuántos vieron cómo se llamaba el último que hicieron? La Voz. ¿Y Cantando por un Sueño lo vio alguien alguna vez? Cuando no oraban. Y ahora La Voz ni la miraron. Dos que confiesan. Y si La Voz está los martes a las 7:30 de la tarde. Llamamos a Canal 11, hacemos, ¿no? Claro. O al 13. Ya no me acuerdo ni en qué canal estaba. Pero a veces nos desenfocamos y tenemos que tomar la decisión de que lo primero sea el Señor. En esto del mundo pudiéramos llegar hasta enamorarnos de las cosas del mundo y del mismo mundo. Primera de Juan dice, no améis al mundo. ¿Y por qué va tan profundo? Porque uno podría decir, bueno, el mundo, la oposición, puede ser que me tiente, puede ser que tenga cosas, que me seduzca, pero llegar a enamorarme del mundo. Y dice, no améis al mundo y sigue, ni las cosas que están en el mundo. Y después va fuertísimo y dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Se enfocan en todo menos en Dios. Y Dios ya no es el centro de su vida. Se obsesionan con otras actividades, con series, con famosos, con películas, sexo, espiritismo, magia, conjuro, brujería. Participan en cualquiera, abren puertas, ceden y a todo le quieren buscar el lado bueno, solamente para justificarse. Se posesionan con la política. Con vergüenza lo digo que hasta hace poco había partidos políticos que eran lo del partido cristiano ese. No estoy hablando de gente que tenía buena voluntad y que era cristiano y participaba, sino que gente que puso, que se llamaba lo que sea, cristianos. Y la idea es que a veces arrancamos con que no hay coincidencia en la base. En la base, ¿cómo voy a decir que nosotros estamos de acuerdo con el aborto, estamos de acuerdo con la igualdad de género, estamos de acuerdo con esto, pero a la vez somos cristianos? No tendría sentido. Creo que tenemos una linda oportunidad para poder tomar distancia y saber que en el mundo van a seguir sucediendo cosas. Y que a veces podemos opinar y tener carga y, por supuesto, tener simpatía por determinadas cosas del mundo. Y donde podemos votar y donde podemos simplemente permitir que siga existiendo, pero no involucrarnos hasta el punto de que quite el lugar de Dios en nuestro corazón. Ese fanatismo nos puede jugar mal. Obsesionarnos con pasatiempos, con las redes sociales, con el pecado, con el placer, hace que llegue el momento en que el pecado no duela. Y creo que una de las formas más sencillas para identificar mi cercanía o lejanía con Dios es hasta dónde te duele el pecado, hasta dónde te incomoda, hasta dónde te hace daño haber pecado. A veces simplemente, me parece que este mes pequé muchas veces, así que como están diciendo que nos arrepintamos, me voy a arrepentir porque tengo que participar de la cena del Señor. Pero la convicción, si el Espíritu Santo tiene lugar, es inmediata y aún puede ser previa. Y soy yo el que estoy con la virome para hacer la cruz en el pecado que sea y elegirlo o rechazarlo. Soy yo el que decido. Algunos se obsesionan con la música, con la literatura, con todo de origen mundano. Y no es que tenemos que estar aislados, pero no tenemos que obsesionarnos. Primera de Timoteo 4:1 dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
En las redes y entre los pastores es re común mandarnos burladas, barbaridades, cosas que alguien dice o hace. Y entonces a vos te parece que este esté enseñando esto, y con un montón de gente que lo sigue. Y con un montón. Por eso siempre debemos ir a la palabra de Dios. Y todo lo que se diga desde un púlpito tiene que tener respaldo de la palabra de Dios. Y tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que me inquiete, el que me fortalezca para activar y ser obediente, o el que me incomode de tal manera que yo pueda rechazar lo que no es de Dios. Pero tiene que ser así. Y pudiera ser que aún pretendiendo parecer o lucir como cristianos terminen ocupando lugares que pueden llegar a ser engañosos y llevarnos al error. Otra de las cuestiones que nos separa es volvernos superficiales. Mateo 15, versículo 18 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fingen ser cristianos, pero saben que están mal. Aprendieron a fingir. Asisten a la iglesia los domingos, cantan, oran, escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Dios conoce la realidad de nuestra fe. Dios sabe lo que somos en casa, en el trabajo, con los amigos, en la intimidad, en la soledad. Todo lo conoce. Y cuando tenemos esto, lo único que podemos hacer es desnudarnos espiritualmente hablando y decir: esto es lo que soy, te necesito, te necesito. La reacción común es decir: ojo que yo tengo 20 años de cristiano, ojo que yo hice teología, ojo que yo ocupo un cargo en la iglesia, ojo que esto, ojo. El pecado, de la única manera que se va, es con convicción y arrepentimiento. Y tengo que arrepentirme en el nombre de Jesús. Dios sembró amor en nosotros, y aunque las palabras que hoy estamos compartiendo por ahí suenan confrontativas, no dejan de ser el acto de amor de un verdadero Padre que ama con todo su corazón y que nos quiere sacar de una condición que nos puede llevar a la misma muerte. Así que lo que Él desea cosechar de parte de nosotros es amor. Pero mire este texto, Santiago 4, versículo 4. Palabra de Dios para todos. Gente infiel, no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así lo dice esta versión, palabra de Dios para todos. Gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Es difícil vivir en santidad, luchar contra las tentaciones del mundo, aunque parece sencillo en ocasiones. Juan 14, versículo 6, en esta misma versión dice: el camino ancho y fácil lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la vida, y ese camino es Cristo. Lo dice su palabra, Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. No seguimos el camino cuando aceptamos las ofertas que parecen asombrosas y favorables para mi propio deseo, pero que también implican hacer lo malo, cometer fraude, entrar en delito. En cambio, seguimos a Jesús cuando nos alejamos de los placeres del mundo y las distracciones por amor a Dios y amor a su palabra. Mucha gente cree que es más sencillo andar por el camino ancho y actúa y usa diversos anzuelos como la música, la moda, la fama, los amigos, los vicios, las riquezas, las relaciones sentimentales y cuánta otra cosa.
Nadie está exento, cualquiera podría estar en peligro, por eso es la idea de hoy estar hablando de estas cosas. Y 1 Corintios 10, versículo 12, nos deja bien claro esto y dice: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. ¿Qué hacemos ante la influencia del mundo y de las personas? Mire, Romanos 12, versículo 2 dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El consejo divino es: no vivan según el modelo de este mundo. Y declara que es mucho mejor dejar que Él transforme, que Él renueve nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros conceptos. Si perdiste el rumbo entonces de tu vida, hoy puede ser que sea un día de oportunidad. Esos días en los que pensábamos simplemente en cumplir con asistir a una reunión, cantar juntos, manifestar comunión, decirle a Jesús que lo amamos, es el día que Jesús usa a veces para que verifiquemos la condición de nuestros vestidos y podamos ser limpios de toda mancha en el nombre de Jesús. Si somos pecadores, ¿qué hizo el Señor por los pecadores? Cristo se despojó de su gloria para venir a este mundo. Filipenses 2, versículo 7. Y esto es para que el nombre de Cristo sea levantado tan alto en tu corazón que el pecado pierda forma, desaparezca en el nombre de Jesús. Filipenses 2:7 dice: sin embargo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo se hizo el Señor? Cristo se hizo pobre para que vos te enriquezcas. Dice 2 Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. El Señor tiene y da de continuo todo lo que necesitas, porque a Él le abunda. Cristo se humilló y se sometió a la muerte de cruz, por vos, por mí, por gente que no se lo merecía. Filipenses 2:8 dice: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Cristo padeció por cada uno de nosotros como injustos. Cuando vos te hiciste memoria, cuando el Espíritu Santo trajo y te puso al día con ese error, con ese pecado, con ese pecado reiterativo, con eso que te tiene atado, con eso que te condiciona, lo que estaba haciendo es ponerte delante de Él, listo para que la obra que Él llevó adelante cumpla su propósito en tu vida. Él murió por los injustos. 1 Pedro 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Cristo resucitó con poder y es el Señor. Romanos 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo triunfó sobre el pecado y está sentado a la diestra de Dios y tiene planes altísimos para nuestras vidas. Hebreos 10, versículo 12 dice: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Si vos me preguntás qué hizo por mí, seguramente podés preguntarte qué hizo por vos. Y yo quisiera que no dejes pasar estos segundos para pensar qué hizo Jesús por mí. Y no recurrir solamente a lo básico y sencillo, sino decir de dónde me sacó, de dónde me trajo, a dónde estaría, qué hubiera pasado conmigo. Yo no quiero entrar en detalle de dónde estaría, pero seguramente en el peor de los lugares y seguramente sin vida. Pero a Dios le plació y por su misericordia hoy estamos acá. ¿Qué hizo? Mi respuesta sería: Cristo me salvó de mis pecados. Y podríamos a través de esto coincidir en que todos fuimos salvos.
por Jesucristo. Y Él fue el que nos dio la vida. Y su misericordia fue la que nos salvó. No merecíamos nada, pero por su misericordia. Mire, Tito 3, versículo 5 dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Al fin, el puente de la salvación que muchas veces usamos para dar testimonio evangelizando a alguien es la cruz. Y 1 Timoteo dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es solo a través de Jesucristo en la cruz que nosotros tenemos salvación. 1 Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos. Otra vez entramos en ese detalle, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Ese era el deseo del Señor, que nosotros lleguemos a Dios. Dios ha proporcionado el único camino de vuelta a Él y a Jesús. Y no lo podemos dejar pasar a aquellos a quienes se nos ha revelado. Vos tenés que elegir qué camino querés tomar. Vos sos el que decidís. Y aunque esta pregunta parecería que tendría que ser parte de un mensaje evangelístico, está apuntada a la iglesia. Y hoy como iglesia nos preguntamos: ¿qué camino voy a elegir? ¿Cuál es el camino que yo entiendo es el mejor? ¿En quién estoy confiando? Debo confiar en Jesucristo, que es mi Salvador. La Biblia dice: mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Declararlo con autoridad y fe al que está al lado, decirle: soy un hijo de Dios. Romanos 10, versículo 9 dice: si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Jesús es mi Señor. Se levantó de los muertos y me dio salvación. Aleluya. Así que lo que comúnmente preguntamos y la forma en que llevamos adelante la decisión de fe de alguien tiene que ver con decidir de qué lado estamos. Preguntarle al que está al lado: ¿de qué lado estás? Y una vez que determinamos que estamos del lado de los pecadores, tenemos nuestra intención y la evidencia clara de volver a nuestra condición. El que nunca estuvo tiene la oportunidad, las puertas están abiertas, la cruz se dispuso y ahora hay llegada a Dios. Y el hombre puede tener comunión con Dios a través de Jesús. Y aquel que en algún momento hizo la de la cerdita o la del perro y retrocedió, y tiene la oportunidad hoy de volverse al Señor. Tengo que admitir mi necesidad, declarando que sí soy pecador. Tengo que decidir en mi corazón que me voy a apartar de los pecados. Diga conmigo: soy pecador. Y declare ahora: me aparto de los pecados en el nombre de Jesús. Y esto es porque estoy creyendo que Él murió en esa cruz y que resucitó y que ahora yo soy salvo por la fe. Entiendo entonces que, entre otras palabras, el Señor me invita a que yo le permita que Él cumpla con la obra que ya comenzó en mi favor. Mire, Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Ese Dios puso los ojos en mí, puso los ojos en vos. Y Él te conoce en la intimidad, me conoce a mí. No me conoce de predicador o de pastor, me conoce de la mugre. Conoce lo que está en proceso, lo que ya alcancé, lo que falta. Y ese Dios que es tan sublime, tan alto, hoy me está haciendo saber que me ama. Y que todo lo que había que hacer y todo lo que había que pagar, ya lo hizo y lo pagó porque me ama.
Salmo 149:4 dice: porque el Señor se complace en su pueblo. A los humildes concede el honor de la victoria. Primera de Corintios 15, versículo 57 dice que por gracia a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ponete de pie y vamos a darle gracias por esa victoria que Él nos ha dado. Y vamos a confesar que en su nombre somos más que vencedores. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque visitas nuestra historia, visitas cada día, cada hora de nuestra vida, para levantar a la superficie todo aquello que no luce favorable, todo aquello que no es grato en tu presencia. Y no lo haces con el fin de condenarnos, lo haces con el fin de rescatarnos de esa vana manera de vivir. Te rogamos, Dios, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo esté operando en cada corazón y nos des la capacidad de reconocer nuestros pecados, de confesarlos delante tuyo. Y aunque seamos reincidentes y aunque una y otra vez estemos errando, queremos pedirte que nos auxilies para ponerle fin en el nombre de Jesús. Hoy, con autoridad divina, renuncio al pecado, renuncio a todo aquello que me aleja de Dios. Hoy, Señor amado, decido por Jesús y confieso que en su nombre, que es sobre todo nombre, soy más que vencedor.